El secreto de los evangelios. Lo que no sabías. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de los evangelios que conocemos y más allá. Hoy vamos a explorar partes menos conocidas y a veces olvidadas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Vamos a adentrarnos en las páginas de la historia, buscando entender mejor su mensaje y cómo impactó a la humanidad. Acompáñenme mientras examinamos textos antiguos, analizamos su contexto histórico y cultural, y desciframos el simbolismo oculto detrás de las parábolas. Nuestro objetivo no es dar respuestas definitivas, sino abrir nuevas formas de pensar y cuestionar. Prepárense para desafiar sus propias ideas y adentrarse en un mundo de misterio, sabiduría ancestral y revelaciones sorprendentes. Imaginen un cofre antiguo, escondido durante siglos, que guarda rollos de pergamino con historias nunca antes escuchadas sobre Jesús. Estos son los evangelios apócrifos, textos que no se incluyeron en el Nuevo Testamento que conocemos. Algunos de estos textos, como el Evangelio de Tomás, presentan a Jesús como un maestro sabio que revela secretos a sus discípulos. Otros, como el Evangelio de María Magdalena, ofrecen una visión diferente sobre su relación con mujeres importantes en su vida. Aunque la iglesia de aquella época decidió no incluirlos en la Biblia, estos textos nos muestran la diversidad de creencias e ideas que existieron en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué nos dicen estos evangelios sobre Jesús? ¿Por qué no están en la Biblia? Son preguntas que todavía se debaten entre expertos en religión e historia. Adentrarse en los evangelios apócrifos es como abrir una ventana a un pasado olvidado, permitiéndonos ver la riqueza y complejidad del pensamiento cristiano en sus inicios. Es un recordatorio de que la historia siempre tiene muchas caras y que buscar la verdad implica explorar todos los puntos de vista. Para entender realmente a Jesús y su mensaje, debemos viajar en el tiempo a la Palestina del siglo I, bajo el dominio del Imperio Romano. Imaginen las calles polvorientas de Jerusalén, el ruido del mercado, las tensiones entre los líderes religiosos judíos y el poder del ejército romano. Jesús nació en un contexto de agitación política y religiosa. El pueblo judío, bajo la ocupación romana, esperaba con ansias la llegada de un Mesías que los liberara. Las expectativas mesiánicas estaban llenas de simbolismo, esperando un líder guerrero que devolviera la gloria a Israel. En este contexto, el mensaje de Jesús, centrado en el amor, el perdón y la justicia social, tenía un significado radicalmente diferente. Su llamado a amar a los enemigos y a construir un reino de Dios basado en la compasión desafiaba a los poderosos. Comprender las costumbres, las creencias y las tensiones sociales de la época nos permite apreciar la valentía y la importancia del mensaje de Jesús. Sus palabras y acciones adquieren una nueva dimensión cuando las situamos en su contexto histórico y cultural. Es como si pudiéramos escuchar su voz resonando en las calles de Jerusalén, desafiando las injusticias y ofreciendo una nueva forma de vivir. En una sociedad marcada por la división y la exclusión, Jesús rompió barreras y se acercó a los marginados. Su mensaje de amor y compasión se extendía a todos, sin importar su origen, su situación económica o su género. Imaginen a Jesús sentado junto al pozo, conversando con una mujer samaritana, un grupo marginado en la sociedad judía. O a Jesús invitando a niños a acercarse a él, desafiando las normas sociales que los dejaban de lado. Su compasión no tenía límites. Sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y ofrecía esperanza a los desesperados. Jesús veía la dignidad en cada ser humano, más allá de las etiquetas impuestas por la sociedad. Este mensaje de inclusión y amor universal sigue siendo profundamente importante hoy en día. En un mundo dividido por la desigualdad, la discriminación y la intolerancia, las enseñanzas de Jesús nos invitan a construir puentes de entendimiento y a aceptar la diversidad. Su ejemplo nos inspira a desafiar las estructuras de poder que perpetúan la exclusión y a trabajar por una sociedad más justa para todos. Capítulo 5. Crisis de fe. A pesar de su imagen de fortaleza y sabiduría, Jesús también experimentó momentos de duda, dolor y angustia.
Los evangelios, incluso los que conocemos, no ocultan la humanidad de Jesús. Imaginen a Jesús en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, orando angustiado mientras enfrenta la inminencia de su destino. O a Jesús en la cruz, clamando a Dios con un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos momentos de vulnerabilidad y sufrimiento humano nos revelan que Jesús, a pesar de su naturaleza divina, también experimentaba las complejidades de la existencia humana. No era un ser distante e inalcanzable, sino que comprendía el dolor, la tristeza y la incertidumbre que forman parte de la vida. Las crisis de fe de Jesús nos enseñan que la duda y la lucha son parte del camino espiritual. No debemos temer a las preguntas difíciles ni a los momentos de oscuridad. Al igual que Jesús, podemos encontrar fortaleza y consuelo en la conexión con lo divino, incluso en medio del sufrimiento. Su ejemplo nos invita a abrazar nuestra propia humanidad, con todas sus imperfecciones, y a encontrar significado y propósito en medio de los desafíos de la vida. Capítulo 6. El enfoque en el reino de Dios. El reino de Dios fue uno de los temas centrales de la predicación de Jesús. Pero, ¿a qué se refería exactamente con este concepto? El reino de Dios no se limita a un lugar físico ni a un tiempo futuro, sino que se trata de una realidad presente aquí y ahora. Imaginen un mundo donde el amor, la justicia, la paz y la compasión prevalecen. Un mundo donde las barreras sociales se derrumban y todos son tratados con dignidad y respeto. Ese es el reino de Dios que Jesús proclamó. Jesús enseñó que el reino de Dios se construye a través de nuestras acciones diarias. Cada vez que mostramos compasión, perdonamos a alguien, luchamos por la justicia o defendemos a los débiles, estamos contribuyendo a la construcción de ese reino. El llamado a vivir en el reino de Dios es un llamado a la transformación personal y social. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿cómo puedo ser un instrumento de paz, amor y justicia en el mundo? Es un llamado a construir un mundo mejor, un mundo que refleje los valores del reino de Dios, un mundo donde la compasión y la solidaridad triunfen sobre el egoísmo y la indiferencia. Capítulo 7. Relaciones con el poder. Jesús vivió en una época de grandes contrastes sociales. El poderío del Imperio Romano se imponía sobre la vida cotidiana, mientras que las élites religiosas judías mantenían su influencia sobre el pueblo. En este contexto, las acciones y palabras de Jesús a menudo desafiaban las estructuras de poder existentes. Cuestionaba la hipocresía de los líderes religiosos, denunciaba la opresión del sistema y defendía a los más vulnerables. Imaginen a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, un acto simbólico de resistencia contra la corrupción del poder religioso. O a Jesús respondiendo con sabiduría y valentía a las preguntas capciosas de los fariseos y saduceos, quienes buscaban desacreditarlo. Las enseñanzas de Jesús nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder. ¿Cómo utilizamos nuestro propio poder, ya sea personal, social o político? ¿Lo utilizamos para servir a los demás o para beneficiarnos a nosotros mismos? Jesús nos llama a ser agentes de cambio social, a desafiar las estructuras injustas y a luchar por un mundo más equitativo. Su ejemplo nos inspira a levantar la voz por aquellos que no tienen voz y a trabajar por el bien común. Outro. Un viaje de descubrimiento continuo. Estos puntos son solo una introducción a algunas de las ideas más discutidas en torno a la figura de Jesús y los evangelios. Cada lector o oyente puede interpretar los textos de manera diferente, según su contexto y creencias. El camino para comprender la figura de Jesús y su mensaje es un viaje personal de descubrimiento continuo. A través del estudio, la reflexión y la apertura a nuevas perspectivas, podemos profundizar en las enseñanzas de Jesús y encontrar nuevas capas de significado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta exploración haya despertado su curiosidad y los inspire a continuar buscando una comprensión más profunda de la vida y enseñanzas de Jesús.